Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora Javier Trímboli y Julia Rosenberg en Un poco sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz. Hola, ¿cómo están todos, todas? Espero que muy bien. Estamos en una nueva emisión de Un poco sucio, este programa realizado del Ministerio de Cultura de la Nación. Y hoy, lamentablemente, también vamos a tener la ausencia de Julia, por lo tanto no nos va a poder acompañar y ayudar con sus tantas palabras. Pero de todas formas, en este primer momento podemos conversar un poquito con ella, como hicimos en el episodio de la semana pasada. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, ¿yo vos? Bien, bien. Acá estamos por empezar a conversar en esta nueva emisión. Disculpas nuevamente por esta ausencia. La semana que viene ya estaré incorporada. Y en este nuevo episodio, un gran tema, ¿no? Que es Sarmiento, que de alguna manera lo veníamos bordeando, quizás en el episodio donde conversábamos sobre todo sobre Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que dijimos algunas cosas, pero no le dedicamos el tiempo que merece. Tampoco me parece que vamos a poder resolverlo hoy, pero sí quizás una primera entrada, ¿no? A su figura y en verdad a uno de sus libros, a una de sus producciones fundamentales, muy poco trabajada y muy poco recordada, ¿no? Rápidamente, si se habla de Sarmiento, se piensa sobre todo en el Facundo, quizás en alguna otra, en Recuerdo de Provincia, en alguna otra producción, pero no en la que hoy pensamos hablar, ¿no? Sí, es así, por eso elegimos en esta tesitura que tratamos de empezar a sostener, de poder recortar las situaciones, recortar los pasajes de una obra que nos interesa y nos proponemos revisitar. En este caso lo vamos a hacer a propósito de El Chacho, último caudillo de la Montonera de los Llanos, un libro, como vos decías, Julia, de Sarmiento, que fue muy poco revisitado, tuvo muy poca circulación. Generalmente en los trabajos sobre Sarmiento apenas se lo cita, y nosotros queríamos poner el ojo ahí, poner nuestra atención, poner nuestra reflexión y compartirla con quienes escuchan Un poco sucio, bien, a partir entonces de este libro que es del año 1866. Sí, también con la sensación, Javi, no sé, vos me dirás si digo correcto, ¿no? Pero de alguna manera es un libro que también permite no deslindar al Sarmiento escritor del Sarmiento más político, si se quiere, ¿no? Que también es una de las grandísimas operaciones, me parece, que hay sobre él, ¿no? Muchas veces se lee el Facundo, se lee alguno de sus libros como si pudieran leerse escindido de su presidencia, de su vida política más concreta, y me parece que acá elegimos justamente un libro en donde de alguna manera una y otra cosa van completamente entramadas. Totalmente, ¿no? Acá hay un Sarmiento que es escritor y político a la vez. Como escritor intenta justificar al político, bien, y yo diría, sus mejores armas como escritor, aunque a veces son armas, casi siempre, no a veces, son armas que lo traicionan, intenta desplegarlas en función de justificar su accionar político como gobernador de San Juan. Bueno, Julia, te mando un abrazo grande, te mandamos un abrazo grande acá a todos y te esperamos prontamente la próxima semana. Un gusto y nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Chau, Juli. Bien, entonces nos disponemos a conversar sobre Sarmiento, muy a propósito de un libro que, como decíamos, es uno de los libros menos revisitados de Sarmiento. El Chacho, último caudillo de la Montonera de los Llanos. Vamos a conversar con Karina Arellano, un gustazo, grandísima Karina Arellano, junto con Lucía, Hola, que nos acompañó Javi. en la emisión anterior, y con Santiago, son los que sostienen todo esto, así que un gusto grande. Bueno, gracias, Javi, por la invitación. Un beso grande a Juli, que se va a extrañar mucho. Y me encanta el invite porque realmente tengo muchas preguntas para abordar este texto que conozco muy, muy por encima. Y te voy a ametrallar a cuestionamientos. Vamos todavía. Bueno, ahí yo hago una primera presentación, ¿te parece, Dale. Karina? Dale. Mira, simplemente decir lo siguiente. Sarmiento escribe 3 biografías sobre caudillos, que él mismo, estas 3 biografías sobre caudillos, las engloba bajo el bajo bajo el nombre Civilización y Barbarie. La primera es sobre el fraile Aldao. A principios de 1845 escribe una biografía sobre el fraile Aldao, el caudillo mendocino. En 1845 también escribe su libro más importante, Facundo, Civilización y Barbarie. Bien. Y en 1866
produce la tercera biografía de caudillos, que, como veníamos señalando, es sobre el Chacho Peñalosa y que para Sarmiento viene a cerrar el ciclo civilización y barbarie. De alguna forma, en la perspectiva intelectual política de Sarmiento, tratar la civilización y la barbarie en Argentina implicaba recorrer la vida de estos tres caudillos. Por lo tanto, hay elementos que están en común, sin duda, pero hay otros que son bien distintos. Y digo solamente esto, es clave la coyuntura en que escribe. Claro, también está bueno pensar esta trilogía que vos marcás respecto a qué recepción apunta Sarmiento, ¿no? ¿Qué recepción al momento donde está escribiendo esta última, específicamente que se publica en 1868, que es 2 años antes de Expedición a los Indios Ranqueles de Mansilla, que tiene ya como colchón la crítica de José Hernández sobre los sucesos, o sea, sobre el crimen que tiñe a esta obra, porque a la larga es un crimen argumentado. Uh-huh. Y otra cosa que creo que es lo que vamos a tratar de navegar es la operación que efectivamente está queriendo hacer Sarmiento en términos políticos con este libro durante su campaña presidencial, ¿no? Bien. Ahí, Cari, yo te voy a decir, este libro tiene mucho de misterio. Sería interesantísimo que alguien se propusiera indagar sobre este libro. En mi hipótesis un poco paranoica, este libro lo quisieron meter abajo de la mesa, esconderlo, que no se ve abajo de la alfombra. Porque es un libro altamente incriminatorio para con el propio Sarmiento. El primero es Mitre. Claro, totalmente. A ver, ¿dónde lo escribe Sarmiento? Este libro lo escribe Sarmiento íntegramente en Nueva York. Sarmiento había pasado a ser cónsul argentino o ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Hay una anécdota muy chiquitita ahí. Se decía que tenía que residir en Washington, esto lo cuenta Manuel Gálvez, pero Sarmiento dice, ¿qué me voy a quedar en Washington? Me voy a Nueva York. Washington en ese entonces era, dice él, era una pequeña aldea, era la capital, pero no pasaba nada, me voy a Nueva York. Y en Nueva York escribe este libro. Hay algo extraño, Karina, respecto de la fecha de publicación, escritura. ¿Por qué? Por lo siguiente, el hijo de Sarmiento, Dominguito Fidel, muere durante la Guerra Paraguay el 22 de septiembre de 1866. En este libro hay muchas referencias a la Guerra del Paraguay, pero no hay ninguna referencia ni a Curupaytí, que es la batalla en la que muere su hijo, ni a su hijo. Casi como si la impresión es que para Sarmiento escribir siempre implicaba incluirse en la escritura. Sarmiento escribe permanentemente una larga autobiografía. Para Sarmiento, y eso es tan extraño a los modernos del siglo XIX, en los modernos del siglo XIX, una cosa era escribir sobre el mundo y otra cosa era escribir sobre ellos, yo qué sé. Mitre escribía sobre el mundo y después escribía poesía ilegible, por cierto. Sarmiento mezcla todo esto y escribe sobre el mundo y sobre él. Bien, la impresión mía, la sospecha mía, es que este libro es previo a 1868. A mi entender es un libro escrito en 1866. ¿Cuándo se publica? Realmente lo busqué. Me interesó llegar a esto con precisión. No está claro cuándo se publica. Están las obras completas. Tomo 7 de las obras completas aparece. Ahora, no hay nitidez alguna, como sí la hay respecto de todos los libros de Sarmiento, acerca de cuándo se publica por primera vez. Bien, hay algo extraño. No obstante, me parece plenamente de acuerdo, es necesario hablar de este libro en relación con la excursión a los indios ranqueles, es necesario hablar de este libro probablemente también en relación con Martín Fierro, como hablábamos en la emisión anterior de Un poco sucio, y también con la obra de José Hernández, que José Hernández le dedica al Chacho, Vida del Chacho. Por lo tanto, es necesario colocarlo en ese cruce. Ahí, perdón, sí, me quedé pensando en esto de los riesgos que asume al escribir esta obra. Se sabe que él le anuncia a Mitre en una carta en junio de 1866, desde, ahora que me entero, de Nueva York, que está empezando a escribir este libro sobre el Chacho. ¿Es así? ¿Una carta de Mitre? Claro, no sabía yo, mirá. Que le está escribiendo, anunciándole, y yo sé que vos ahí tenés una lectura sobre un Mitre que le aconsejaría tipo, mejor callate. Cállate, ya mismo. Mejor esto... ya mismo. ¿Por qué insiste Sarmiento entonces en esta operación? Es interesantísimo eso. A ver, yo me permito hago una vueltita atrás. El libro entonces se empezó a escribir en 1966. Muy probablemente se haya terminado de escribir ese mismo año. Sarmiento escribía a una velocidad rauda. El libro es un libro breve, además. El Chacho Peñalosa es ejecutado sin formas. Dice el propio Sarmiento. Fue una ejecución sin formas.
fuera de toda forma legal. El mismo Sarmiento lo reconoce en su libro. ¿Cuándo? 12 de septiembre de 1863, en Olta. Bien. El mayor Irrazábal estaba al frente de la tropa, que lo apresa al Chacho, y decide cortarle la cabeza, colocarla encima de un poste y clavar ese poste en Olta. Así fue el hecho. Sarmiento lo narra tal cual como fue, así, justificándolo. ¿Cuál había sido la discusión con Mitre? Septiembre de 1861, o sea, 2 años antes de que maten al Chacho, batalla de Pavón, Mitre, Buenos Aires, Urquiza, la Confederación. En el campo de batalla todo indicaba que el que ganaba era Urquiza. La batalla estaba siendo ganada por Urquiza, sin embargo Urquiza, en medio de la batalla, se da vuelta con su tropa y se vuelve a su palacio. Bien, se vuelve a su palacio de San José, deja el campo de batalla. El propio Mitre se sorprende, suponía que la batalla ya está. Derqui, que era un hombre de Urquiza que estaba al frente del gobierno nacional, según cuenta Busaniche, José Luis Busaniche, el gran escritor santafesino, supuso que tenía hemorroides y que por eso se había tenido que retirar del campo de batalla. Era incomprensible lo que había ocurrido. No, era incomprensible, se fue. ¿Qué pasó? Gran incógnita de la historia argentina, no la abordaremos ahora. Lo cierto es que Mitre se hace cargo del poder nacional. Casi como regalado, Buenos Aires entonces pasa a gobernar los 13 ranchos. Rápidamente Sarmiento levanta la mano y dice: yo quiero ir a San Juan, quiero ser gobernador de esa provincia, déjenme que vaya. Y además a esa provincia la está molestando o está bajo la férula, está bajo la influencia del Chacho desde La Rioja. Y Mitre le dice: vaya, pero al Chacho Peñalosa no le haga la guerra civil, declárelo salteador, trátelo como un delincuente, trátelo como un bandolero, no le haga la guerra civil, no haga política con él. Hay correspondencia donde se dice esto, ¿no? Correspondencia donde se plantea este problema. Sarmiento, ¿qué hace? Sarmiento va a San Juan, declara el estado de sitio en la provincia de San Juan, cosa que es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional. Un gobernador no puede declarar el estado de sitio. Él se arroga la facultad como gobernador de declarar el estado de sitio en San Juan y en La Rioja para llevar adelante la guerra contra el Chacho. O sea, en contra de la recomendación de Mitre, no le hace una guerra solapada. A ver, casi como decirte, Mitre hubiera dicho: mátalo como delincuente o en todo caso que sea un desaparecido, pero no haga ostentación de su muerte. Sarmiento hace todo lo contrario, un mono con navaja. Bien, un mono con navaja. Entonces, termino con esto. ¿Por qué este libro? ¿Por qué este libro? Sarmiento se quiere justificar con este libro de lo realizado. Quiere explicarse con este libro. Bien. Claro, es como negarle la condición de jefe revolucionario, ¿no? Y desconocerlo como general de la nación. Hay también una discusión respecto al desorden institucional del momento, ¿no? Totalmente. Se podría arriesgar a que lo que está haciendo Sarmiento o intentando Sarmiento con la pluma es la operación de quererlo restituir por escrito, lo que no sucedía en ese momento en los hechos concretos, claro, ¿no? Claro, vos ahí dijiste una cosa clave, Cari. El Chacho Peñalosa era general de la nación. Claro, por eso. El Chacho Peñalosa era general de la nación. El Chacho Peñalosa era un aliado de Urquiza. Fue un hombre fundamental para sostener la confederación urquicista. El Chacho Peñalosa había peleado contra Rosas. Había sido un hombre, admiraba a Lavalle. Era un gaucho que había peleado en contra de Rosas. Incluso Sarmiento había tratado con él en el exilio chileno. Ahora, lo brutal de este libro, ¿sí? Lo brutal de este libro, porque este libro tiene algo que es efectivamente brutal, es que Sarmiento quiere, como vos dijiste muy bien, quiere componer por escrito o actúa por escrito un orden político y republicano que en los hechos no existía, ¿no? Que en los hechos no existía. Quiere y hace esfuerzos sumos por explicar que el Chacho no fue muerto en una guerra civil, sino que tan solo era un salteador. Porque de tratarse de un muerto en una guerra civil, esa muerte Irrazábal, poste colgado en Olta, con la cabeza del Chacho y, claro, es absolutamente irregular. Absolutamente irregular. ¿Qué es esto? Por fuera de toda ley. Un estado de sitio declarado en una provincia. Es una locura jurídica. Bueno, de hecho, al día siguiente de los sucesos, es José Hernández quien escribe, leo acá un poquito: los salvajes unitarios están de fiesta. El general Peñalosa ha sido degollado y su cabeza ha sido conducida como prueba de buen desempeño del asesino, al bárbaro Sarmiento.
El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas. O sea, no estamos en presencia de ningún tipo de orden institucional. Ninguno. Yo creo que esta es una coyuntura fundamental, ¿no? Que es la que se abre con la derrota de Urquiza en la batalla de Pavón. Esa coyuntura que dio en llamarse organización nacional, proceso de organización nacional, no por nada luego se llama proceso de reorganización nacional nuestra dictadura, porque realmente tiene una imagen genial. José Hernández dice, Mitre fue para los gauchos un huracán de sangre. Sin duda, el proceso represivo sobre las clases populares que se inicia a partir de 1861, primeramente con la llamada masacre de Cañada de Gómez, sobre la que habla el propio Sarmiento y justifica el propio Sarmiento luego de la batalla de Pavón, y que a mi entender llega ¿hasta dónde? Y llega hasta la conquista del desierto. En el medio que tiene la guerra del Paraguay. Todo eso hay que entenderlo como un proceso de guerra civil interna que no osa decir su nombre, que prefiere llamarse guerra contra salteadores, contra todo aquello que entorpece el camino de la civilización, contra todo aquello que significa tan solo la barbarie, ¿no? Esa es la coyuntura. Si me permitís, Cari, una cita, porque acá Sarmiento es nuestro gran problema. Yo soy, sobre todo, lo saben, ya lo he dicho, ante todo soy profesor. Y me reconozco como maestro, ante todo. Y para nosotras, maestros, tener a Sarmiento como nuestra grandísima figura, que a la vez tiene encima semejante problema. ¿Por qué? Porque sin duda Sarmiento fue un genial maestro, un genial impulsor de la educación pública. Se podrían discutir algunas cosas, pero fue esto, ¿bien? Y a la vez fue un perpetrador de formas de terrorismo de Estado muy notables, tremendas. En el caso de la gobernación de San Juan es fundamental, fue fundamental. Y esto que hace con el Chacho es un ejemplo pasmoso. Hoy, en la provincia de La Rioja se ama al Chacho Peñalosa. Se ama al Chacho Peñalosa. Y se recuerda su muerte como un acto de injusticia y un acto de un terrorismo ejercido por un Estado que pretendía constituirse como Estado nacional flagrante. ¿Bien? Bueno, entonces este problema es Sarmiento. Lo voy a decir, quizá no exagero demasiado, ¿eh? Sarmiento tuvo algo de genio. ¿Cuántos genios ha habido entre nosotros? En el caso de la escritura y del pensamiento, Sarmiento es uno. Ahora, también es un genio que cada tanto bordea el mal. En la escritura de este libro bordea el mal. Y en este libro, ese mal está justificado por una escritura brutal. Está hablando del día ese en el que finalmente, está sobre el final del texto, el día ese en el que finalmente el Chacho Peñalosa es detenido. Miren cómo lo describe. Pero ese día Dios descargaba una lluvia harto deseada para los sedientos campos y nadie vio descender y aproximarse a los primeros 50 hombres, cuya presencia sorprendió a todos y al Chacho, que descansaba tranquilo, acaso rumiando nuevos planes. Llegado el mayor Irrazábal, mandó ejecutarlo en el acto y clavar su cabeza en un poste, como es de forma en la ejecución de salteadores, puesto en el medio de la plaza de Olta, donde quedó 8 días. Punto. El topos de la descalificación. Ahí, a pleno. Y ahora tenemos un tema, ¿no? Himno a Sarmiento de Damas Gratis. Hay una historia atrás de esta producción, ¿no? Sí, una historia bien interesante porque Damas Gratis hace esta canción, reinterpreta el himno a Sarmiento, el tan conocido himno a Sarmiento, para samba, ¿no? Para la excursión de samba, ¿bien? Que trata sobre Sarmiento. Bueno, vamos a escucharlo, después me gustaría decir algo más, Karen. Dale, vamos. Con la espada, con la pluma y la palabra. Bien, entonces escuchábamos el famosísimo himno a Sarmiento, reinterpretado por Damas Gratis, para samba. Y ¿sabe lo que me interesaba, Karina? Creo que samba encontró una forma de tratar con Sarmiento. Samba realmente fue una creación cultural de una época. No le pertenece a nadie Samba. Samba es una creación cultural de una época, probablemente de las más interesantes que hemos vivido, en el que se permitió producir, entre otras cosas, este tipo de interpretación. ¿Por qué? Quiero decir, Samba no impugna por entero a Sarmiento, pero también se mofa de él, pero también lo critica, también se burla de él. Lo profana. No dice destruyamos a Sarmiento, porque inevitablemente nuestra cultura
va a estar siempre ligada a él, y en un punto creo que es correcto, interesante, valioso, ¿bien? Valioso. Pero al mismo tiempo dice, no nos lo tomemos tan en serio, no creamos todo lo suyo, discutamos con él. A esa invitación llama Zamba, ¿no? Por eso me parece que es tan interesante lo que logra hacer, con Sarmiento y con la historia argentina en general, pero con Sarmiento creo que es notable. Me quedé un poco pensando, ¿no? De este libro y de lo que decías al principio en la introducción con Julia, ¿no? Su escasa circulación y también su doble anclaje, ¿no? Respecto a la lectura del Chacho. O sea, termina de ponerse de acuerdo Sarmiento en si es un asunto policial el de este crimen o asalto o captura, ya sería policial, o es un asunto político, es un asunto del orden de la civilización y adquiere una envergadura para la historia nacional como él quiere escribirlo. ¿Termina él de sopesar eso durante la obra? Está bárbara la pregunta, Cari, y yo creo que ahí está el gran problema de este libro, ¿no? Creo que está el gran problema de este libro. En la cita que leíamos recién, en donde justifica que Razábal lo haya matado como lo mató, lo justifica diciendo los reos, los outlaw, cita en inglés, para que ligue con Estados Unidos y la represión a los forajidos y también a los indígenas en Estados Unidos. Claro, le corresponde una muerte de estas características. Está fuera de la ley, por lo tanto hay que matarlo fuera de la ley. Escuchate esta cita tremenda. Dice Sarmiento, el general Bugeaud, y ahora te cuento quién es, decía con este motivo que para vencer a los bárbaros con sus medios era preciso hacerse más bárbaro que ellos. Ese es Sarmiento. Para vencer a los bárbaros nos vamos a hacer más bárbaros que ellos. ¿Quién era el general Bugeaud? Es el general colonialista francés que conquista Argelia y que en Argelia lleva adelante cantidad de desastres que después a Francia le van a volver como una ola en contra. Frantz Fanon va a poner cabeza desde América Latina para pensar esto. América Latina, sí, también, francesa, para pensar todo esto. Bien, en el momento de la descolonización. Pero hacia 1840, durante el gobierno de la monarquía de Julio, este Bugeaud es aquel que lleva adelante la colonización de Argelia. Y miren qué interesante, Sarmiento usa a un colonialista francés que lleva adelante un conjunto de medios que quieren ser más bárbaros que los bárbaros que va a vencer. Sarmiento lo lleva adelante para La Rioja. O sea, está pensando su propio territorio como un territorio que tiene que ser conquistado como un territorio extranjero. Bueno, este es el brutal Sarmiento. Quiero decir, y ahora voy al problemita. Por un lado, salteadores, pero por otro lado, Sarmiento en su escritura, que es tan notable, le termina dando entidad político-social al Chacho Peñalosa. Le termina dando entidad político-social al Chacho Peñalosa. En un momento dice, ¿desde cuándo vienen los conflictos en La Rioja? ¿Saben desde cuándo viene? Dice, vienen desde que llegaron los españoles y le sacaron a los indios las mejores tierras. ¿Cuáles eran las mejores tierras en La Rioja? Que siempre está sedienta, siempre está falta de lluvias. Las mejores tierras eran donde corría un pequeño curso de río. Esas tierras eran las tierras sobre las que se asentaban las comunidades indígenas. No dice comunidades indígenas, dice los indios, punto. ¿Qué hicieron los españoles? Les quitaron las tierras. El alzamiento del Chacho, ¿de dónde viene? Viene de ahí. El Chacho y los suyos, ¿qué eran? Eran campesinos. Campesinos muchas veces indígenas. Dice así, los indios de San Juan estaban siempre listos a cualquier llamado de alzamiento para reclamar por sus antiguas reivindicaciones. El Chacho Peñalosa se comunica con esos descendientes de los indígenas. Por lo tanto, interesantísimo lo que hace Sarmiento. A ver, yo diría, mira, Cari, en Facundo, 1845, sí, una cosa es el gaucho, otra cosa es el indio. Los diferencia muy claramente. El gaucho es bárbaro, el indio es salvaje, punto. En este escrito otro, el gaucho y el indio se confunden, son casi lo mismo. Son una misma argamasa que se amalgama, que se mezcla, que produce una misma cultura bárbara con la que hay que acabar. Ahora, es mayoritaria. Y ahí hay un enorme problema político. Perdón, una cita, ¿no? Miren esto. En los llanos de La Rioja, el patriotismo es como en el Sahara. El patriotismo, por supuesto, el patriotismo ideal del hombre civilizado, ¿no? El niño, la mujer,
Todos contestarán lo contrario de la verdad. ¿Por dónde va la división? Y señalarán con la boca o con el pie para allá. Se puede tomar a ciencia cierta el rumbo opuesto si se quiere acertar. El desierto es mudo, sordo y ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que las tropas, Sarmiento llega como gobernador y se pone al frente de las tropas del ejército que van a reprimir al Chacho. ¿Qué está queriendo decir Sarmiento? Nosotros nos volvimos locos intentando encontrar al Chacho y no lo podíamos encontrar, porque le preguntábamos a la gente, che, ¿dónde está el Chacho? ¿Por dónde anda? Nos decían todo lo contrario a la verdad. El desierto es mudo, sordo, nunca habían visto nada, nunca habían escuchado nada. Nos dimos cuenta que era todo mentira. Lo que nos dimos cuenta es que el Chacho descansaba en esa enorme cultura. El Chacho no era un accidente, era la representación de esa cultura. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era un asunto de un salteador o era la representación de una cultura? El libro está permanentemente tenso entre una cuestión y otra. Una cuestión y otra, no cabe la menor duda que el Chacho era una representación de una cultura. Era la representación de una cultura. Lo que hace José Hernández es dar cuenta de esto. Bien, en la vida del Chacho, que escribe ahí nomás es asesinado el Chacho, es decir, era uno de los grandes hombres de la política argentina, el Chacho Peñalosa. Probablemente una de las carreras políticas más extensas, porque el Chacho peleó junto con Facundo, luego en contra de Rosas, luego se tiene que exiliar en Chile y luego es parte de la Confederación Urquicista. Larguísima carrera política, que el unitarismo quiere terminar descabezándola. Sí, es interesante ahí también tener en cuenta el proceso de producción del texto, ¿no? O sea, un Sarmiento en América dando cuenta de esa barbarie, donde también hay una influencia sobre ese lugar desde donde está escribiendo, y una especulación, ¿no? Respecto a ¿con qué lector sueña Sarmiento para este texto en su avidez? ¿Es un lector extranjero con el que está acaso ilusionado cuando está escribiendo el Chacho? Es algo bien interesante en relación con Sarmiento, ¿no? Sarmiento siempre tuvo la apetencia de ser leído en Occidente entero, ¿no? Siempre tuvo esa apetencia, ¿no? Cuando Manuel Montt, el ministro de Instrucción Pública de Chile, voy a hacer un pequeño chiste, pero cuando Manuel Montt, ministro de Instrucción Pública de Chile, luego de que Sarmiento escribiera Facundo, Civilización y Barbarie, que sobre todo es un texto en contra de Rosas, Chile ya era un país muy ordenado, tenía su constitución, un país conservador, Manuel Montt lo protegía porque le interesaba como pluma, pero Montt dice, me lo tengo que sacar rápido de encima, porque este tipo nos está trayendo un problema con Rosas. Entonces, ¿cómo hace para sacárselo de encima? Le dice, también le interesa que haga esto, te doy un viaje para que vayas a Europa y Estados Unidos a conocer cómo funcionan las escuelas y el sistema de instrucción pública. Sarmiento está feliz, aparte Sarmiento es genial, por supuesto, amaba la posibilidad de conocer Europa y Estados Unidos, Europa lo va a decepcionar, y escribe Sarmiento, tengo 2 llaves para conquistar el éxito en Europa. Una es la carta que usted me ha dado, la otra es el Facundo. O sea, está convencido de que su escritura es una escritura que va a acceder, a fascinar, a doblegar de gusto a Europa. Bien. Me parece que eso en Sarmiento está todo el tiempo. Aparte de sus obras, de hecho, interesan, se traducen. Hay algo de cierto pintoresquismo que interesa, de cierto costumbrismo que interesa. En el caso de este libro, me parece que Sarmiento probablemente está pensando más en Estados Unidos. Su vínculo con Horace, y en este caso con Merryman, es muy importante en esa coyuntura. Y acá sabés que pone todo el tiempo Cari como, o por lo menos en un momento, en un pasaje del texto, el ejemplo es la Guerra Civil Norteamericana. De vuelta a la contradicción, Sarmiento dice, Estados Unidos, durante su momento de guerra civil, 1860-1865, no dudó en poner el estado de sitio. O sea, si uno quiere resolver las cuestiones de poder, hay que resolverlas de cuajo. Estados Unidos no dudó. Aquí, en la Argentina, a mí, el poder nacional me decía que trate con algodones aquellos que tenía que tratar con la virulencia del estado de sitio. Mi ejemplo es Estados Unidos. Pero de vuelta es el problema, porque está diciendo que Estados Unidos era una guerra civil. Entonces acá también era una guerra civil o era un problema de salteadores. El problema del texto. Está siempre en esa contradicción, ¿no? Recae una y otra vez en esa contradicción, que probablemente sea la contradicción, yo te diría, para mí es la contradicción quizás de Sarmiento. Me permito decir algo así, ¿no? Sarmiento también era un... ¿Sabe quién le dice eso? Alberdi le dice.
Claro, le eso dice, te iba a Alberdi le decir dice, justo. Sarmiento, usted es el gaucho malo de nuestra literatura. Usted es el Facundo de nuestra literatura, le escribe Alberdi. Porque Sarmiento tenía mucho de gaucho. Y de gaucho brutal. Alberdi es como que lo irrita, bueno, lo irrita en varios sentidos, pero le marca, cuando en la traducción inglesa del Facundo, ese prólogo que estás hablando de Honest Man, se lo marca también como bueno, dale, estás jugando allá y estás teniendo incoherencias acá. Claro, claro. Es concreto, ¿no? Totalmente. En su gran enemistad, sostenida enemistad. Sostenida enemistad. Sí, Sarmiento es esto, Sarmiento es la contradicción, ¿no? Es la contradicción y es el problema. A ver, cuando me encanta a mí trabajar con mis alumnos el Facundo, y cuando los alumnos, claro, por momentos el Facundo de Sarmiento es genial, hace que uno lo ame. Pasa algo parecido que con el Moreira. Uno termina amando. Entonces uno dice, pero este hombre, ¿quería denigrarlo o quería que lo amemos? Y en un punto es la contradicción del mismo Sarmiento, que también parece estar fascinado con Facundo, no con el Chacho. Al Chacho lo desprecia. Es horrendo lo que dice. Hay un párrafo del libro donde Sarmiento, un tipo que muy cuidadoso con cómo escribe, básicamente saben cómo lo ningunea. Derrotado, Chacho Peñalosa. Es un derrotado, un perdedor. Ahí no tiene fascinación. Quizá también tiene que ver con el momento, ¿no? 1866 es la ofensiva del capitalismo en la Argentina. 1866 es el salto final hacia adelante de la civilización y en ese adelante propende al exterminio. Y quizás en esta temporalidad y ese avance del que estás hablando, también el Chacho es leído incluso arrastrando al Facundo, ¿no? Arrastrando al Quiroga a una lectura un poco más dura, más de vástago, digamos, ¿no? Totalmente. Ahí es el tema, donde nos paramos. Es otro momento para él, como autor. Es otro momento para él y también son los pliegues en su propia obra. En Facundo, Sarmiento es un romántico. En este texto ya le está abriendo la puerta al positivismo. Y ya empezó a ver una cuestión de raza. Y de razas inferiores, que entre otras cosas son los indios y mezclados con estos gauchos. Hay algo ya del racismo que aparece. No por nada la cita Bugó, ¿no? Bugó es general colonialista. Ya hay algo, ya no es el momento romántico de nuestra burguesía incipiente, de nuestra intelectualidad, sino que es un momento del orden y de la avanzada final. ¿Tengo un segundito? ¿Todavía tenemos un ratito? Sí. Hay algo que me encanta que el libro es, insisto, Juan José Saer, el escritor santafesino. Bellísimo Saer, decía algo así que Sarmiento se debía tanto a lo que escribía, que llegaba a ser hospitalario en lo que escribía hasta con lo que le era antagónico. O sea, le daba lugar en su escritura hasta aquello que finalmente se iba a poder enarbolar en contra de él. Bueno, ese es Sarmiento. Y uno diría, cuando escribe se tiene un tiro en el pie. Sí, es Sarmiento. Y no tiene problema en hacerlo, ¿no? Cuestión, personaje que aparece en este libro, que es un personaje demencial. Es un Robocop sin ley, llamado Ambrosio Sandes. Un coronel. Sarmiento lo ama, lo adora. Para Sarmiento es Ambrosio Sandes. Dice así, son los manes de Sandes lo que mataron al Chacho. No lo pudo matar él porque antes murió. ¿Quién es este Sandes? Es increíble, lo pueden buscar en la web. Hay una foto, un daguerrotipo de Sandes. A mi entender, es uno de los primeros daguerrotipos de un hombre que además es un militar, coronel, descamisado. Está descamisado. Búsquenlo. Está con pantalones, chiripá, sentado mirando a la cámara, descamisado. Para sacar un daguerrotipo alguien tenía que estar quieto, sin moverse, largos minutos. Ambrosio Sandes. ¿Por qué está descamisado? Porque está mostrando las heridas que tiene en el cuerpo. Este coronel Ambrosio Sandes, cuenta Sarmiento, tenía 53 heridas en su cuerpo, porque 53 veces en batallas o en intentos de darle muerte, había sido, ¿no?, lastimado con puñales. Sin embargo, era indestructible. No moría ni con 53 heridas. Pródigo en la sangre ajena, lo dice así, pródigo en la sangre ajena, tampoco era ahorrativo en la suya, que sabía verter con fluidez. Un hombre de terror, de temer. En La Rioja, una vez conversando sobre esto, me dijeron, es como Camps. Es como Camps para La Rioja, en La Rioja es muy conocido Ambrosio Sandes.
Yo creo que no es como Camps porque era un sacado, y era un valiente, y el tipo iba a las batallas también. ¿Bien? Miren cómo lo describe Sarmiento. Usé yo ya una expresión que venía de ahí a propósito. Dice, era Orlando Furioso, ahí está Sarmiento, demencial, para definir a este Ambrosio Sandes, va Ariosto, ¿no? Y al medioevo dice, era Orlando Furioso, y su enajenación infundía estímulo y terror en sus propios soldados. Da miedo. Esta descripción da miedo. Pródigo en la sangre, no había de mostrarse económico de la ajena, y su odio y desprecio por el gaucho, del que él era un tipo elevado, le hacía, como es la idea del montonero argentino, propender al exterminio. Me da a pensar el contrapunto, ¿no? Entre este desprecio tan claramente expuesto y la impiedad, y lo que decíamos un poco al principio sobre un Mansilla que, culminando su expedición a los Ranqueles, eso es 1870, se podría decir casi contemporáneo, es toda una diatriba respecto a la piedad, al esfuerzo de comprensión, con todo lo que se pueda discutir, la interrogación respecto al problema, más que el cierre impiadoso, ¿no? Totalmente. Acá hay algo impiadoso. Sarmiento en este libro es absolutamente impiadoso, y el elogio de Sandes es un elogio impiadoso. Está propender al exterminio. Servirse de la barbarie como máquina de guerra a favor de la civilización. Y es impiadoso. Me parece que es genial lo que decís, porque digo, hay una sensibilidad ahí, ¿no? Que une a Mansilla, hablábamos en el episodio anterior de Fabio, hay una sensibilidad que tiene que ver con la clemencia. Mansilla lo dice así, dice, nada peor que una civilización sin clemencia con los derrotados. Eso, digo, Mansilla no es un revolucionario. No. Lo que está pensando es en esa clemencia. Y a ver, el gran tema, ¿no? Y ya con esto, Cari, si te parece, voy cerrando. El Chacho era un tipo que ante todo defendía a sus gauchos. No le gustaba ir a la batalla, prefería no ir a la batalla porque prefería que no se mueran muchos gauchos. Era un tipo en ese sentido muy cuidadoso. Decía, en La Rioja se conoce mucho a Sandes y no se lo quiere nada. Se adora mucho al Chacho, pero más se adora a la mujer del Chacho, la Victoria Romero, llamada la Chacha. Sarmiento dice la mujer del Chacho, no le pone nombre propio, la Chacha o la Víctor. Genial mujer, la aman, en La Rioja la aman, para mí fue una sorpresa. ¿Quién escribe mucho sobre el Chacho y quién escribe mucho sobre la Víctor o la Chacha? Eduardo Gutiérrez, el escritor de Juan Moreira. Le dedica 3 libros al Chacho. Y si uno quiere saber algo sobre esta mujer genial, tiene que leer a Gutiérrez. Y aquí me gustaría un último rulo que nos coloca en relación con un poco sucio de la semana pasada. Comienzo del libro sobre el Chacho, de Eduardo Gutiérrez, primeros de los años 1881-82. Dice así, el Chacho era valiente, sobre todo exageración. Era un Juan Moreira, en otro campo de acción, con otros medios y otras inclinaciones. Generoso y bueno, no quería nada para sí. Todo era para su tropa y para los amigos que lo acompañaban. Aquí volvemos a armar este problema, ¿no? Entre el revolucionario, el derrotado, el que resiste, el bandido. ¿Qué pasa con la civilización cuando no para de producir supuestas excrescencias? ¿Y qué hacemos por fuera de ese círculo impiadoso en el que se vuelve cada tanto la misma civilización, ¿no? Bueno, será una pregunta para los futuros programas. Y ahora nos vamos escuchando Cafrune, ¿no? Tal cual. Vamos con Cafrune. Samba para el Chacho. Eso Muchas mismo. gracias por la invitación. Buenísimo, Karina, un gustazo. En el corazón del pueblo, Peñalosa. Fue una producción del Ministerio de Cultura.